Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión de esta tarde. Bueno, hoy estamos viernes 5 de enero del 2024. Hoy estamos en nuestra primera clase del año, ¿correcto? Espero que todos hayan tenido un buen recibimiento del año nuevo. Vamos a trabajar en la sesión de esta tarde, ¿ya? Que es la semana 10. Ok, entonces, vamos a trabajar todo lo relacionado, un ratito, a ver, a lo que va a suceder en el siglo XVIII y también lo que es parte del siglo XIX, ¿ya? Esto es lo que se conoce con el nombre de una serie de temas. Vamos a trabajar primero con la ilustración, de ahí cómo la ilustración impacta en las monarquías absolutas. Esto se conoce como el despotismo ilustrado. De ahí vamos a trabajar lo que viene a ser las revoluciones, revoluciones que van a ser impulsadas por la burguesía, que viene a ser, pues, la famosa independencia de las 13 colonias, que también se llama la Revolución Americana. Luego vamos a trabajar lo que viene a ser la Revolución Francesa, la época de Napoleón, ¿no? También vamos a trabajar Napoleón hoy día. Vamos a trabajar la primera revolución industrial, los cambios que se dan, ¿no? Producto de la invención de la máquina. Y finalmente, pues, eh, cómo Europa va a lograr tener un giro conservador cuando Napoleón Bonaparte es derrotado y se inicia, pues, lo que se conoce como la restauración, y ese retorno, pues, del poder de los monarcas. Eso es lo que va a ocurrir durante un contexto de 15 años, ¿no? Desde 1815 hasta 1830. Hoy día vamos a trabajar todo lo que viene a ser un conjunto de procesos que se dan durante este siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, y parte del siglo XIX, básicamente hasta 1830. ¿Correcto? Ya, bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Ok, listo, empezamos, ¿ya? La ilustración. Como ustedes saben, el siglo XVIII va a ser llamado el siglo de las luces. Es el siglo de las luces. Es el siglo también llamado del iluminismo. ¿Mm? El siglo del iluminismo. ¿Por qué? Porque durante esos años, durante ese tiempo, eh, vamos a observar cómo el pensamiento va a tener un cambio muy, muy, muy profundo en favor de la burguesía, ¿no? En favor de la burguesía, cómo se produce toda una renovación intelectual. El hombre sale metafóricamente de la oscuridad mental, ¿no? De este ensombrecimiento, esta etapa de las tinieblas, para poder lograr tener un pensamiento diferente, nuevo, que va a defender, pues, la burguesía, porque detrás de la ilustración, esta ilustración es la ideología de la burguesía, ¿no? Esta es una ideología burguesa. Viene a ser una ideología burguesa. ¿Correcto?
Muy bien. Bueno, entonces, la Ilustración viene a ser un movimiento intelectual, ¿no? También de carácter científico, que va a surgir en Francia, surge en Francia, todos los exponentes en su gran mayoría son franceses, pero que también se va a difundir por el resto de Europa, se desarrolla por el resto de Europa, alcanza, por ejemplo, Alemania, va a tener bastante desarrollo también en Alemania, ¿ya? Se va a extender por toda Europa, como ya mencioné, desde Francia, promoviendo un pensamiento crítico. ¿Qué significa un pensamiento crítico? Un pensamiento, pues, de cuestionamiento, ¿no? A la realidad. Y también un pensamiento reformista, un pensamiento que busca cambios, busca corregir algunos aspectos, vinculado al antiguo régimen. Es un movimiento intelectual que critica, que cuestiona el antiguo régimen. ¿Qué cosa es el antiguo régimen? Es todo ese orden de las cosas que se dieron en Europa previo a la Revolución Francesa. El antiguo régimen, ¿cómo se expresa? Pues a nivel económico, con una estructura feudal; a nivel social, con una composición estamental, ¿no? Grupos cerrados de personas que tienen vínculos entre sí; a nivel político, con el poder absoluto de los reyes, el absolutismo; a nivel ideológico, cultural, con el tema de la influencia de la iglesia, con el pensamiento cristiano. Bueno, estuvo caracterizado la Ilustración principalmente por centrar el conocimiento en el uso de la razón. Una de las características es el racionalismo, ¿no? ¿Qué cosa es pensar racionalmente? Pensar de manera ordenada, bastante directa, concreta, pensamiento ordenado, ¿no? Como elemento determinado para lograr el progreso de la humanidad. Es otra cosa muy interesante que también impulsa la Ilustración. Plantear el progreso, la idea del progreso. ¿Qué cosa significa la idea del progreso? La idea del cambio, ¿no? La apuesta por el cambio, la idea de las innovaciones. ¿Dónde se origina la Ilustración? Si bien se desarrolla en Francia, pero tiene sus influencias en Inglaterra, en la famosa Revolución Inglesa. Inglaterra en el siglo XVII, específicamente en 1688, Inglaterra termina convirtiéndose en una monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. Ahí en Inglaterra se desarrollan las ideas liberales. John Locke es el padre del liberalismo político. Locke tiene un libro que se llama El Tratado sobre el Gobierno Civil. Locke es el que va a desarrollar ideas como plantear que el hombre nace con derechos innatos. O sea, cuando ya el hombre aparece, el hombre nace con derechos, nace con derechos, ¿correcto? Bueno, la cuestión es que estos derechos innatos, estos derechos naturales, según Locke, son derechos inalienables. Significa que son derechos que no se pueden, digamos, quitarles al hombre, ¿no? Es intrínseco al hombre, es inalienable, y también son derechos universales a toda condición humana. ¿Qué derecho es? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, defender la propiedad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también, inclusive, estas ideas del derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad se va a plasmar de manera bastante notoria en la Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Cuando toquemos el tema de la Revolución Americana, o lo que viene a ser la independencia de las 13 colonias, se va a nutrir también de estas ideas liberales que son generadas por Locke. En la primera pregunta de su tarea, de su práctica hoy día, está vinculado a algo que estamos conversando en este momento. Bueno, en esta pintura, se llama esta pintura, un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa, de Joseph Wright, ¿correcto? Entonces,
acá es una cosa muy interesante porque también los filósofos no solo eran personas que eh, planteaban argumentos, desarrollaban ideas filosóficas, planteamientos teóricos, sino bien también ellos estaban interesados por desarrollar también la ciencia, ¿no? Entonces, el movimiento de los astros, el tema de los planetas, son algo que es de su interés. Sigamos. ¿Cuáles son las características de la ilustración? Bueno, el liberalismo, ¿no? El pensamiento liberal, la idea de que el hombre nace en libertad, la teoría del buen salvaje. ¿Qué es la teoría del buen salvaje? Que es lo que propone Rousseau, esa frase que usted habrá escuchado: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Nace bueno en un estado, o sea, el hombre nace en su estado de salvaje, el hombre es bueno, ¿no? ¿Qué cosa tiene como salvaje, como primitivo? ¿Ya? Eh, bueno, cuenta que Rousseau viajó al África y en África encontró las tribus africanas, ¿no? Y esas tribus africanas pues estaban eh, con vestimentas, pues, con prendas de ropa muy, muy cortas. Entonces estas personas van a estar cazando, pescando, recolectando. Entonces, según Rousseau, así éramos nosotros hace miles de años. Entonces éramos salvajes, primitivos, y éramos bondadosos. Teníamos la bondad, ¿no? Vamos a colaborar con otras personas para conseguir nuestra alimentación. Por eso que él habla de la teoría del buen salvaje. Repito, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La primacía de la razón, ya comenté que una de las características de la ilustración es el pensamiento racional o racionalismo. Utilitarismo del conocimiento. Todo lo que yo conozca debe ser aplicado, debe ser visto como algo útil. Entonces hay un pensamiento pragmático, un espíritu crítico, que ya sabemos qué significa espíritu crítico, que es el espíritu cuestionador, y fe en el cambio, la fe en el progreso, mucho optimismo. El hombre confía en que las cosas van a cambiar. Estas características de la ilustración son ideas que inclusive el hombre tiene en la actualidad. Por eso que se dice que el hombre de hoy es hijo de la ilustración. Todos somos hijos de la ilustración porque son ideas que se desarrollan hasta este momento, ¿no? En la actualidad, ¿correcto? Ujú. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las propuestas liberales? División de poderes. El poder concentrado del rey debe dividirse en lo que es el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Se opone a los privilegios, porque la idea es que todos somos iguales. Fomentan el Estado laico. ¿Qué significa el Estado laico? Que el Estado no debe proteger, no debe defender a ningún tipo de religión, no debe comprometerse con ningún tipo de religión. Un Estado laico, un Estado separado de la Iglesia. El librecambismo, la defensa de la libre circulación de mercancías y la tolerancia religiosa. Los ilustrados van a aceptar que haya religiones. Ellos no son ateos, ellos aceptan las religiones, hay una tolerancia, pero sí defienden la idea de que el Estado sea laico, que no se comprometa con ningún tipo de religión. Bueno, acá en esta imagen, en esta pintura, eh, esta pintura, este óleo, el autor es Anicet Charles Gabriel Lemonnier. La pintura se llama Lectura de la tragedia El huérfano de la China, de Voltaire. O sea, se está leyendo a todas estas personas que están asistiendo a esta reunión una obra de Voltaire, una tragedia, ¿no? El huérfano de la China, en el salón de Madame Geoffrin, ¿no? Acá se refleja un montón de personajes importantes de la ilustración, ¿no? Acá se contempla a partir del busto, de la escultura de Voltaire. Acá está D'Alembert, ilustrado, Rousseau, por ejemplo, Diderot, Turgot, que es un ministro de Economía de Francia, Montesquieu, ¿no? Bueno, esos son los representantes. Montesquieu planteó la división de poderes del Estado en el espíritu de las leyes, que ese es su libro, ¿no? La división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Rousseau es el teórico
de la soberanía popular, ¿no? Él dice que el poder lo tenemos todos nosotros, tenemos el poder, somos soberanos, pero como nosotros tenemos una tendencia a ser corrompidos, por eso es la frase, el hombre nace bueno, pues la sociedad la corrompe, según Rousseau, el hombre tiene la necesidad, o se buscaría que el hombre firme un pacto social de convivencia, ¿no? Un contrato social en donde el poder, donde el poder que tenemos cada uno de los ciudadanos, lo deleguemos hacia las autoridades, hacia la figura de una persona que pudiera lograr, ¿no? Gobernar correctamente a favor de la voluntad de los demás. Entonces, Rousseau es el defensor de las ideas republicanas, ¿no? Esa es la propuesta de Rousseau. Es el defensor del modelo republicano, de la república. ¿Sí? Rousseau es el defensor de la república. Bueno, luego viene Voltaire. Voltaire es el más crítico. De todos los ilustrados, Voltaire es el más crítico, el más agudo, el más cuestionador. Voltaire, él cuestiona mucho el tema de la religión. Dice que la religión puede terminar siendo un dogma. Y al ser un dogma va a cegar a mucha gente. Y eso es incorrecto. Voltaire no era ateo. Voltaire creía en Dios. Era un deísta. Pero no estaba tan de acuerdo con la existencia de religiones, pero sí de creencias, que es diferente, ¿ya? Él propone que Francia debe copiar el modelo inglés, ser una monarquía constitucional. ¿Sí? Es autor de Cándido, Cartas filosóficas, Carta a los ingleses. Luego hay un economista que se llama Knight, que es el creador de una corriente o doctrina económica que se llama la fisiocracia. Esa corriente que dice que eh, la fuente de la riqueza proviene de la tierra, ¿no? Autor del libro La tabla económica. Bueno, también dentro de la ilustración, ya en Inglaterra, hay una rama que se va a desarrollar a finales del siglo XVIII, que lo representa el famoso Adam Smith. Smith es el padre del liberalismo clásico, económico o escuela clásica, con su famoso libro, La riqueza de las naciones, ¿ya? La riqueza de las naciones. Ese es el texto, ¿no? De las naciones. El libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y en Francia aparece también este señor llamado Diderot, ¿no? Que junto con Jean d'Alembert van a editar una gran obra monumental ordenada alfabéticamente, dividida en varios tomos, que es la enciclopedia. El gran saber de la época se sistematiza en la enciclopedia francesa. La enciclopedia se llamó realmente diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios. El objetivo de la enciclopedia francesa fue sintetizar todo el pensamiento humano. La enciclopedia tiene un impacto muy importante porque a partir de la enciclopedia se difunden las ideas de la ilustración y sus críticas a la sociedad estamental. Ahora, hay otro representante importante de la ilustración. Lo vamos a colocar en un borrador para que ustedes puedan tener la posibilidad de apuntar. Vamos a abrir esta ventanita. La ilustración también va a tener su impacto en Alemania, como dije hace un rato, ¿sí? Y va a tener un importante exponente que se llama Immanuel Kant, ¿ya? Esta ilustración en Alemania va a lograr desarrollarse con Immanuel Kant. Él tiene un libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Y en este texto, que es la ilustración, Kant plantea
la idea de que debe existir una libertad del ciudadano, del hombre, de pensar libremente. Y esto se sintetiza con una frase. Esta frase es muy famosa, usted de repente ha escuchado. Sapere aude. ¿Qué significa sapere aude? Atrévete a pensar por ti mismo. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Entonces, esa es la idea de la ilustración. ¿Correcto? Muy bien. En Alemania. En Alemania. Atrévete a pensar por ti mismo significa que el hombre tiene que ser libre, no tiene que estar coaccionado, no tiene nadie que le obligue a pensar como quiera, sino el hombre tiene que pensar de manera independiente, autónomamente. ¿Mm? Bueno, sobre este primer punto, no sé si tuvieran alguna duda. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna Todo duda que claro, tengan? profe. ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Todo correcto? Digan conforme si fuera así. Ok, bueno, todo correcto. ¿Cómo impacta la ilustración en las monarquías? Bueno, en las monarquías europeas se estaba desarrollando lo que viene a ser el absolutismo, ¿sí? Y este poder absoluto de los reyes eh, genera también ciertas críticas y ciertas protestas sociales. Entonces el monarca, temeroso a que sea sacado del poder, cosa que va a ocurrir, por ejemplo en Francia, Luis XVI, va a adaptar las ideas de la ilustración bajo su órbita, bajo su conveniencia. Y esto se conoce como el despotismo ilustrado. ¿Ah? El despotismo ilustrado significa la fusión de estas ideas ilustradas con el poder absoluto de los reyes. Surge en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, siendo un intento por conciliar el absolutismo con algunas ideas de progreso de la ilustración, ¿no? Es una mezcla de ilustración con el poder absoluto, como proyecto de modernización vertical autoritario. Es decir, lo que se quiere hacer son reformas. Se hacen reformas educativas, reformas militares, reformas sociales, reformas culturales, pero con la intención de que el rey se mantenga en el poder. Y esto se expresa con una frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo. O sea, supuestamente estas reformas son en beneficio del pueblo, pero no son en beneficio del pueblo. Son reformas en beneficio de que el rey se mantenga en el poder. ¿Sí? Bueno, estos ilustrados también inclusive van a visitar, ¿no?, estas cortes de estos monarcas absolutos. En esta imagen, en esta pintura, vemos a Voltaire, el gran representante de ilustración, el más crítico de todos, visitando la corte del rey Federico II de Prusia. Ajá. Entonces ahí Voltaire está ahí apoyando a este rey Federico II de Prusia. ¿Cuáles son las características? Promueve el progreso social bajo el control de la monarquía, se implementa reformas, ya lo mencioné, y se reprime las demandas populares. Principales reformas: a nivel político, se reorganiza la burocracia; a nivel económico, apertura de libre comercio; a nivel social, abolición de la servidumbre; religioso, tolerancia religiosa y el regalismo. ¿Qué significa regalismo? Que el poder del rey está por encima del poder del papa. ¿Quién son sus representantes? En España, Carlos III, también conocido como el alcalde de Madrid o el rey del albañil, impulsó obras públicas y reformas legales. En Austria, María Teresa impulsó reformas financieras y educativas, dotando a Austria de un régimen centralista. En Rusia, Catalina II la Grande va a expropiarse los bienes de la iglesia, mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot. Y en Prusia, Federico II, el que lo vimos en la anterior diapositiva,
promueve la cultura, la educación, abolió la tortura y oficializó la tolerancia religiosa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ocurrir en algunas monarquías de Europa, esta fusión de las ideas ilustradas con el poder de los monarcas para evitar que estos monarcas se vayan a su casa. Y bueno, y ahora entramos al siguiente tema. Dejemos Europa un rato, vamos a volver a Europa y nos vamos a centrar ahora en la historia de los Estados Unidos. Como ustedes saben, una parte de Norteamérica va a ser colonizada por los ingleses. La primera colonia en aparecer, fundada por los ingleses, va a ser Virginia, en el siglo XVII. En el siglo XVII. Y posteriormente aparecen otras 12 colonias. En total son 13 colonias. Acá están, ¿no? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, ¿no? Entonces, las 13 colonias. Bueno, estos colonos se dedican, un grupo de ellos, al comercio, se dedican pues a la producción de artesanías, pero como son parte del dominio inglés, ellos dan muchos aportes, ¿no? Ellos dan impuestos, ellos colaboran en las guerras que Inglaterra desarrolla sin ser necesariamente ingleses, son colonos americanos que son obligados. Hay prohibiciones, estos colonos quieren expandirse al oeste, pero no lo van a poder. Bueno, la cuestión es que viven controlados por el dominio británico, ¿correcto? Por lo tanto, los colonos quieren su independencia, su autonomía política. Entonces se va a promover una lucha por su libertad, lo que hoy día son los Estados Unidos. Bueno, las 13 colonias tienen su origen en la migración inglesa a la costa atlántica de Norteamérica en el siglo XVII, ¿no? Esto empieza en el siglo XVII, se funda la primera colonia, Virginia, como ya comenté. ¿Por qué migran? ¿Por qué los ingleses tienen que irse de su casa original y se van hasta el otro lado del mar, hasta el otro lado del Atlántico? ¿Por qué? Porque muchos de ellos son perseguidos por profesar otras religiones. Recuerde usted que en Inglaterra existía una religión oficial que es el anglicanismo. Entonces había gente que profesaba la religión de Calvino, ¿no? El calvinismo, que se llama ya puritanismo. O también había católicos, o había otras religiones. Entonces ellos van a buscar libertad, ¿no? Los colonos llegaron buscando libertad religiosa, huyendo de las persecuciones de Inglaterra, y entonces van a ser parte de estas 13 colonias. Ahora, eh, cuando empieza la lucha por su libertad política, esto se da en un contexto. Contexto es que Inglaterra se pelea con Francia, ¿sí? Esto ocurre entre 1756 a 1763. Son 7 años. En la guerra de los 7 años. En esa guerra, Francia e Inglaterra se van a pelear. Francia pierde y pierde Canadá. Y Canadá va a ser parte del dominio inglés. Por lo tanto, cuando se da esta guerra, lo que hacen los colonos es no solamente colaborar como soldados, sino también se empieza a incrementar los impuestos sobre estas 13 colonias. Entonces, eso va a ser la gota que derrama el vaso para impulsar este proceso de revolución, este proceso de independencia. ¿Cuáles son las causas? Las causas que conllevan a la independencia de las 13 colonias, a la guerra. Los colonos no tienen representación política, falta de representación parlamentaria, hay aumento de impuestos, las obligaciones tributarias, 3 impuestos sobre el azúcar, sobre el timbre y el té. Por si acaso, el impuesto al timbre no es el impuesto del timbre que tú tocas cuando vas a ir a tu casa o a la de tu amigo. El timbre es un sello de agua. Es en un documento, en un documento. Si quieres hacer un trámite, este documento, este papel tiene que tener un membrete, un sello de agua. Y eso es un impuesto, el impuesto del timbre.
¿correcto? También hay restricciones comerciales a las colonias. Por ejemplo, los colonos están obligados de comprar productos a los ingleses. O sea, necesariamente tienen que comprar productos a los ingleses. Los colonos, por ejemplo, están mortificados porque podían comprar productos a los holandeses. Inclusive Inglaterra y Holanda son rivales. Holanda, por ejemplo, les vendía a los ingleses un té más barato, porque ese té estaba libre de impuestos. Pero los ingleses obligan a sus colonos a comprar el té solamente a los ingleses. ¿Sí? Ideológicamente hay una influencia de ideas liberales. Estas ideas liberales son principalmente de John Locke. Como dije, esto se va a expresar en el documento fundacional de su independencia, que es parte de la pregunta 1 de tu práctica de hoy día. Y también social, abuso sobre la población, como la masacre en Boston, que ustedes ven en la imagen de 1770. Sigamos. ¿Cómo empieza esta lucha por la independencia? Con un motín. ¿Qué es un motín? Un levantamiento. Los colonos de Boston se disfrazan de pieles rojas para que no se les reconozca que eran ellos, arrojaron un cargamento de té al mar en protesta contra los impuestos. Esto se llama el motín de té. Como respuesta, el rey de Inglaterra, el rey, por si acaso que lo voy a poner arriba, que se llama Jorge III, los declara a los colonos en rebeldía, ¿ya? Jorge III los declara en rebeldía. Y a partir de ahí se van a realizar congresos, es decir, reuniones de los representantes de estas 13 colonias en la ciudad de Filadelfia. El primer congreso en Filadelfia se va a llevar a cabo en 1774. ¿Sí? En este congreso, los colonos deciden romper vínculos comerciales con los ingleses, boicotear a Inglaterra, ¿no? Romper vínculos comerciales. Luego se va a realizar el segundo congreso de Filadelfia en 1775, donde se declara la guerra, ¿no? Oficialmente se da inicio a la guerra. Esta guerra, lo voy a poner en la diapositiva, va a lograr, pero en estos apuntes, por acá, Revolución Americana, por ejemplo, se van a formar milicias dirigidas por George Washington, ¿correcto? Y a partir de 1775 inicia la guerra de la independencia. Y el 4 de julio de 1776 se firma el Acta de la Independencia. Esta Acta de la Independencia va a ser redactada por Thomas Jefferson. Y bueno, y la guerra dura hasta 1781, ¿ya? Y en esta guerra, los colonos reciben apoyo de otras monarquías. ¿Qué monarquías apoyan a los colonos para acabar con el poder inglés? Francia y España. ¿No? Y bueno, finalmente se lleva a cabo las batallas finales. Las batallas finales por la independencia se da en la batalla de Saratoga y finalmente Yorktown. Yorktown. Estas
batallas se celebran en 1781, sí, que son las últimas batallas. Con la batalla de Yorktown logran los colonos derrotar a los ingleses. ¿Sí? Esta batalla de Yorktown, triunfo final de los colonos con ayuda de Francia, pero también de España. Y en 1783 se va a firmar el Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Bueno, en esta imagen, acá vemos tres personas, que son Benjamin Franklin, que es otro personaje muy importante en la lucha por la independencia, un intelectual y también científico, inventor del pararrayos. Tenemos acá a John Adams y tenemos de pie a Thomas Jefferson. Ellos trabajan en la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia, ese documento que se va a firmar el 4 de julio de 1776, decía, una parte, lo que viene en su primera pregunta en su práctica de hoy. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador, de ciertos derechos inalienables, que entre esto está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo que decía John Locke. Consecuencias. Bueno, es la primera colonia independiente en América, la primera colonia en romper su dominio con la metrópoli, en este caso con Inglaterra, son ellos. Es su primer Estado liberal democrático, se elabora la primera constitución del mundo en 1787 y influye mucho esta lucha en la Revolución Francesa y también en la independencia de Hispanoamérica. Bueno, entonces ese es el tema de la independencia de las 13 colonias. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo se entiende correctamente? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Todo perfecto? Todo claro, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, sigamos, ¿correcto? Vamos a trabajar ahora el tema de la famosa Revolución Francesa, ¿ya? Eh, la Revolución Francesa que trabajaremos incluye Napoleón, ¿ya? Napoleón. Así que vamos a trabajar todo el proceso de luchas que se dan en, en Francia, incluyendo Napoleón. Bueno, como sabemos, la palabra revolución significa un cambio radical, un proceso de cambios, de transformaciones. Esta revolución va a ser dirigida por la burguesía, con apoyo popular, apoyo del campesinado, apoyo de los artesanos, apoyo de la clase media, que logra poner fin al antiguo régimen, provocando un cambio profundo en las estructuras francesas a finales del siglo XVIII. Los reyes de Francia eran Luis XVI, casado con María Antonieta, ¿correcto? Y bueno, ¿qué origina la Revolución Francesa? Por un lado está el cobro de impuestos, igual como ocurrió en las 13 colonias americanas, donde la burguesía pagaba altos impuestos y estos impuestos iban pues a las arcas fiscales, a las arcas de la corona, y había pues un despilfarro, enormes gastos, ¿sí? Enormes gastos. ¿En, ¿En qué iban los gastos? En guerras, ¿ya? Los conflictos bélicos eran lo que mayormente se gastaba de las arcas fiscales. Por ejemplo, en la Guerra de los 7 Años, donde Francia pierde Canadá y que hemos mencionado en el tema de la Revolución Americana. Y también, pues, en los gastos de las fiestas que se hacían casi todos los días en Versalles, ¿no? Los banquetes. A nivel político, el absolutismo estaba siendo muy criticado, especialmente por la Ilustración, que también es lo que influye mucho en la Revolución Francesa,
Y también hay elementos ecológicos, ambientales, como la crisis del trigo, producto de una fuerte sequía, que genera pues que hay una escasez de productos y los pocos productos que se encuentran, como el trigo, se venden a altos precios. Y a nivel social, pues hay una fuerte desigualdad entre los estamentos, que son tres. El primer estado, la nobleza; el segundo estado, el clero; y el tercer estado, que soporta a todos los demás, que es el estado llano, que lo forma el pueblo. Está la burguesía, el campesinado, el artesanado, ¿no? Cuando estalla la revolución, la corona francesa estaba en completa bancarrota. Luis XVI no sabía qué cosa hacer. Así que Luis XVI tiene un ministro, el ministro Necker. Necker propone a su majestad el rey que los tributos los pague la nobleza, los pague el sector privilegiado. Pero la nobleza no quiere y se opone a esto. La otra salida que va a plantear Necker es llevar a cabo una cumbre, una reunión de representantes de los tres estados. Esto no se había hecho en Francia hace más de 100 años. Se conoce con el nombre de Estados Generales, y así empieza la Revolución Francesa, con la convocatoria a los Estados Generales a propuesta del ministro Necker. Bien, la Revolución Francesa empieza con el periodo monárquico. Como dije, esto empieza con la convocatoria a los Estados Generales, ¿sí? Nosotros debemos conocer el proceso de la revolución, ya tener ese ordenamiento, ¿no? La etapa monárquica o el periodo monárquico está compuesto por la convocatoria de los Estados Generales, la conformación de la Asamblea Nacional, ¿correcto? La formación de la Asamblea Constituyente y finalmente la conformación de la Asamblea Legislativa. Como mencioné, en los Estados Generales se busca una salida a la situación económica que atravesaba Francia. Es ahí donde se busca hacer una reforma tributaria. Se quería presionar para que los nobles paguen impuestos, pero los nobles no quieren. Por eso que se quiere lograr plantear esta idea a nivel de esta reunión. Pero se da un problema: cómo lograr sacar la propuesta más viable, y esto significa que los representantes tengan que votar, ¿no? Y bueno, ahí el tema del voto es un tema que se va a discutir. El voto, si el voto es individual o el voto es estamental, que es por grupo. Entonces, ahí vamos a encontrar que se estanca, ¿no? La nobleza, el clero, no quieren que el voto sea por cabeza. Quieren que ellos se vote por grupos que representan, que serían dos votos. Con el voto del tercer estado sería uno, dos es mayor que uno. Pero el tercer estado quiere que el voto sea individual. Al final, la burguesía, que son los representantes del tercer estado, se van de los estados generales y se reúnen en lo que se llama la Asamblea Nacional. Hacen un juramento en el salón del juego de la pelota, que es un espacio donde la nobleza se dedicaba a entretenerse jugando con una pelota. Y se acordó redactar una constitución, a pesar de las presiones planteadas por el rey, que es Luis XVI. Así que esta Asamblea Nacional termina llamándose Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque en esta Asamblea Constituyente se va a terminar con la elaboración de la primera constitución que tiene Francia. ¿Qué hechos ocurren? La toma de la Bastilla, que es lo que aparece acá. El pueblo asalta la Bastilla ante el temor de que las tropas del rey eh, presionen y capturen a los representantes del tercer estado, porque la Bastilla es tomada. La Bastilla era una cárcel, pero no era para liberar a los presos, sino era para poder ocupar, controlar el arsenal de armas que existía en los almacenes de la cárcel. Entonces, el 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, eh, Camille de Molois dirigió a la población en la toma de la prisión de París,
siendo esto uno de los sucesos más importantes de la Revolución Francesa, tanto así que acá empieza la Edad Contemporánea. También se va a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, donde se consagra estas libertades, la libertad, el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad, eh, cuestionar todo tipo de forma de opresión, todas algunas cosas que están en este documento. Se va a abolir los derechos feudales, se va a hacer una reforma de la iglesia pierde muchos privilegios, se elabora una constitución civil del clero, donde cada persona consagrada a la religión, es decir, cada cura, cada integrante de la iglesia tiene que hacer un juramento a través de una constitución. Y finalmente se elabora la famosa Constitución de 1791, donde Francia apuesta por el gobierno, un tipo de gobierno que va a ser la monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. Es ahí que vamos a tener una asamblea legislativa. Y en esa asamblea legislativa empiezan a aparecer los grupos políticos. ¿Qué grupos políticos aparecen? Vamos a poner acá en el borrador. Los grupos políticos que aparecen, acá ponemos la Revolución Francesa, los primeros grupos políticos son los fuldenses, que son pro-monárquicos, y los jacobinos, que son defensores de la República. Acá todavía el rey tenía cierto poder, porque Francia era una monarquía constitucional, no olviden eso, ¿ya? O sea, son los primeros grupos políticos. Bueno, ante este avance de la revolución, el rey pide ayuda para acabar con la revolución. Pide ayuda a los austriacos y a los prusianos. Así que Francia entra en guerra contra estas monarquías y las va a derrotar en la batalla de Valmy. Las derrota. Inclusive se cuenta que cuando las tropas iban, los franceses iban a luchar en Valmy, iban todos envalentonados, entonando el famoso himno que se convierte en el himno nacional de Francia, que es la Marsellesa. Bueno, al final los franceses ganaron, pero el detalle es que cuando ellos ganan, se enteran poco tiempo después de que el que había pedido que Francia pero el que había pedido que Austria y Prusia entren a la guerra era el propio rey. Entonces el pueblo enardecido, está molestísimo, considera al rey como un traidor a la patria, y el pueblo va a asaltar, ¿no?, el famoso Palacio de las Tullerías, que es el lugar donde los reyes se encuentran. Y es ahí donde el rey y la reina, atrapados, van a estar llevados a un calabozo y van a suspender las funciones del rey. Así que ya no existe rey, porque luego se ha juzgado, y ya no existe monarquía, por lo tanto, ¿no? Vamos a encontrar ese detalle. Se acaba la etapa monárquica, ¿sí? Ajá, ¿sí? Se etapa la monárquica y entramos a la etapa republicana, ¿sí? La etapa republicana, ahora el pueblo tiene todo el poder, ¿sí? Esta etapa republicana se divide en estos tres subetapas: la Convención Nacional, el Directorio y el Consulado, ¿no? Tenemos la Convención Nacional, ¿sí? Y bueno, en la Convención Nacional se va a empezar a darse una pugna, ¿no? Empieza a aparecer otro grupo político, un grupo político que se llama los girondinos. Los girondinos son de la gran burguesía y los jacobinos son los radicales. Esta pugna se evidencia con la decisión de qué hacer con el rey. El rey al final va a ser ejecutado.
No toda la gente quería, ¿sí? No toda la gente, no, no toda la gente quería, ¿no? No toda la gente quería matar al rey. Entonces la decisión va a ser por votos. Al final Luis XVI va a ser ejecutado, se le utiliza la ejecución, la guillotina, ¿no? La guillotina va a ser el arma creada por la revolución, ¿no? Creado por un personaje que se llama Le Guillotin, ¿no? Le Guillotin. Bueno, cuando se da la muerte de Luis XVI, las monarquías que existen en Europa están temerosas de que la revolución se extienda por todos lados. Inclusive, miren, han matado a su propio rey. Es ahí donde se forma la primera coalición. ¿Qué cosa es una coalición? Una coalición es la unión de monarquías. Siempre estas coaliciones van a ser dirigidas por Inglaterra. Van a existir 7 coaliciones. De las 7 coaliciones, 5 de ellas son derrotadas por Francia y 2, que son las últimas, va a ser victoria de la coalición. Toda coalición, repito, va a estar dirigida por Inglaterra. O sea, cuando se forma la primera coalición que quiere acabar con la Revolución Francesa, el pueblo empieza a tener temor y ese es el contexto donde al final los jacobinos, que son los radicales, se van a imponer. Se imponen la dictadura jacobina. Ahí aparece un personaje muy famoso que se llama Robespierre, el gobierno del terror. Robespierre es llamado el incorruptible. Robespierre impone leyes muy radicales. Por ejemplo, Robespierre impone la ley de los sospechosos. Manda ejecutar más o menos a 5.000 franceses con solamente sospechar de ellos. Él cree que ellos van a atentar contra el gobierno del terror. Robespierre era una persona que no confiaba en nadie, ¿no? E impone un gobierno bastante sangriento, bajo la excusa de que se estaba desarrollando medidas para poder favorecer a los franceses porque iba a haber pérdidas ante el avance de la primera coalición. O sea, el pretexto para establecer un gobierno de esa manera, tan sangrienta, tan totalitaria, tan dictatorial, es el contexto externo. La lucha contra la coalición. Se impone levas. ¿Qué significa levas? Reclutamiento forzoso para enfrentarse a los integrantes de la primera coalición. Impone un gobierno bastante duro. ¿Quién lo apoyaba? A Robespierre. Y esto fue pregunta de examen de San Marcos. El apoyo a Robespierre se da con este grupo de gente que aparece en esta imagen. Son los más pobres de las ciudades. Se llaman los sans-culottes, ¿ya? Los sans-culottes. Los pobres de las ciudades. Los sans-culottes. Bueno, cuando se logra dar este gobierno del terror, este gobierno del terror va a ser tan radical que hasta Robespierre decide cambiar el nombre de todos los meses del año. Se va a aprobar un calendario eh, revolucionario. Los meses del año empiezan a llamarse diferente. Ya no es enero, febrero, marzo, abril, ya no, sino ahora es termidor, brumario, ventamario, nombres vinculados a lo que viene a ser, ¿no? Temas de la naturaleza, estaciones, ¿no? Temas vinculados al campo, la agricultura, ¿no? Entonces, los nombres de los meses van a ser cambiados. Bueno, se derrota la primera coalición, la, la coalición es derrotada, la primera, acuérdense que son 7 coaliciones, 7 coaliciones. Y ante esta situación, algunos sectores que se oponen a Robespierre aprovechan esa coyuntura para poder hacer un golpe de Estado. Finalmente, Robespierre también va a morir asesinado con la guillotina, ¿sí?
El golpe de Estado se llama el golpe de Termidor. ¿Qué es Termidor? Es el mes del año donde ocurre ese golpe de Estado. ¿Mm? Con el golpe de Termidor, los jacobinos y Robespierre se van a su casa y empieza el directorio. El directorio es un gobierno moderado e ineficiente, ¿sí? Y lo que hace en este periodo el directorio es la figura de Napoleón Bonaparte empieza a aparecer. Napoleón astutamente decidirá atacar y quitarles eh, territorios o intereses que tenían los miembros de la primera coalición. Básicamente, estamos hablando de Inglaterra, de Inglaterra y de Austria, ¿correcto? Entonces, los integrantes de lo que fue la primera coalición va a ser, Napoleón va a enfrentarlos. Entonces se hacen campañas que se dan tanto en Italia. Usted dirá, profe, ¿por qué esta campaña se da en Italia si usted me ha dicho Inglaterra y Austria? Lo que pasa es que Italia era el territorio donde había intereses austriacos, ¿no? Y también hay campaña en Egipto también. Entonces la campaña en Egipto era para poder lograr controlar desde Egipto hasta la India, ¿sí? Desde Egipto hasta la India. La campaña Egipto es contra los ingleses. Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos, ¿ya? Bueno, eh, la campaña a Italia es exitosa. La campaña en Egipto no tan exitosa, no va a ser tan buena. Napoleón regresa a Francia, en ese tiempo ya había una crisis del directorio, y Napoleón decide hacer un golpe de Estado a ese directorio. Asume el poder Napoleón, se da el golpe del 18 Brumario. ¿Por qué se llama 18 Brumario? Porque es el día en donde se produce el golpe dentro del calendario revolucionario francés. El consulado. El consulado es desde 1799 a 1804. Napoleón es un cónsul, eran 3 cónsules, después se convierte en cónsul vitalicio. Francia se reconcilia con la iglesia, se firma un concordato con la iglesia, el papa de ese entonces era Pío VII, se elabora el primer código civil. ¿El código civil qué es? Es un documento de manera bastante detalloso, riguroso, donde se establece ya los derechos de manera más particular de todos los ciudadanos. También en el Código Civil se establecen sanciones. O sea, el Código Civil es el marco jurídico ya más puntual de todas las personas que viven dentro de un territorio. La Constitución es el ordenamiento jurídico. Están los derechos y deberes fundamentales, pero en el Código Civil son cosas ya más muy precisas de cómo es el ordenamiento jurídico de todos los ciudadanos. En el Código Civil, por ejemplo, se establece los requisitos para casarse, ¿no? Qué cosa uno debe tener para poder casarse. También se consagra el derecho al divorcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Finalmente, Napoleón se corona emperador en 1804 y empieza el imperio. El periodo imperial va desde 1804 hasta 1815. ¿Cuáles son las características de ese periodo imperial? Bueno, se difunden las ideas liberales, que son las ideas de la Revolución Francesa. Esa fue pregunta de examen de admisión San Marcos, ¿sí? Se difunden las ideas liberales, ¿sí? Va a lograr también Napoleón expandirse territorialmente. Los franceses buscan tener territorios como Holanda, España, Portugal, lo que fue antiguamente el Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia. Y entre ese expansionismo territorial, Napoleón se va a pelear contra las coaliciones. Acá están las demás coaliciones.
Y hay una batalla que logra ser consagrada como la batalla modelo. A Napoleón se le considera como un gran estratega. Es la batalla modelo. Esta batalla modelo es la batalla de Austerlitz. ¿Sí? Hechos, lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra. Napoleón decreta el bloqueo continental, es el decreto de Berlín, prohibiendo que toda Europa compre productos a los ingleses. Se cree que los franceses pueden abastecer a todos. Invade la península ibérica, invade España, controla Portugal y se da una campaña militar hacia Rusia. Acá los rusos utilizan una táctica. La táctica de los rusos para vencer a los franceses es la tierra arrasada. La tierra arrasada. ¿Qué significa la táctica de la tierra arrasada? Que todo lo que está bajo su paso va a ser destruido, ¿no? ¿Cómo es derrotado Napoleón? En dos ocasiones. La sexta coalición derrota a Napoleón en la batalla de Leipzig. Napoleón es llevado a una isla, la isla de Elba, que está cerca de Italia. Luego Napoleón, aunque no lo crean, se va a escapar, se escapa y gobierna sin días. Y ahí se forma la séptima coalición, y en la séptima coalición se da la derrota a Napoleón en la batalla de Waterloo. Napoleón es llevado finalmente a la isla de Santa Elena, que está cerca de África, ¿correcto? Acá, en esta caricatura, ¿no?, de la época, vemos, es una caricatura inglesa que satiriza el escape de Napoleón de la isla de Elba, ¿no? Acá Napoleón está sobre la base de un diablo, ¿no? De un diablo. Está ahí escapándose, ¿no?, de la isla de Elba. El sistema napoleónico. Francia era la potencia hegemónica del continente, anexando territorios, creando estados satélites y forzando alianzas con monarquías. Finalmente derrotado. ¿Y qué consecuencias hay? Pues el absolutismo es ya completamente abolido. Se, va se da la disolución de los privilegios estamentales. Se va a abolir la servidumbre, se va a abolir los hechos feudales, son las consecuencias de la Revolución Francesa. Estamos bajo un nuevo régimen, un régimen liberal, un régimen completamente burgués. Bueno, sobre la Revolución Francesa y Napoleón. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Se escucho? ¿Alguna duda que tengan, por favor, chicos? Si no digan conforme. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Todo bien? Chicos, hola. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá para seguir? Digan algo, escriban algo. María, Alexandra, Araceli, Xiomara, Jacqueline. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? O sea que un poquito me asusta porque como nadie interviene, ¿sí? Como nadie interviene, yo digo, ¿qué pasa acá? Ok, sigamos. Primera revolución industrial. La primera revolución industrial, no todas las revoluciones son sociales.
No todas las revoluciones son impulsadas pues por la lucha del hombre y la búsqueda del poder. La primera revolución industrial es una revolución más bien de carácter científico, tecnológico, que tiene como principal objetivo crear la máquina, ¿no? Va a crearse la máquina. Acuérdense que la máquina sirve para buscar reducir la fuerza laboral. La máquina es creada para reducir. No es tanto, la máquina no se crea para reemplazar al hombre. No, no, no. La máquina se crea para reducir su fuerza laboral del hombre. Acuérdense, ¿no? La burguesía, ahora que ya está en el poder político, la burguesía busca ampliar sus negocios, busca crear más mercancías, busca lograr consolidarse en el poder. Entonces la burguesía necesita, como se plantea lógicamente, ¿no? Reducir sus costos, maximizando sus ganancias. Entonces lo que hace la burguesía es invertir para la elaboración de máquinas. Claro, las máquinas no son creadas por ellos, sino las máquinas son creadas por científicos, por inventores, por gente que es muy creativa, muy inteligente, ¿no? Entonces, lo que hacen los burgueses es patentar, es apoyar, ¿no? A estos inventores y científicos. Hoy día vamos solamente a estudiar la primera revolución industrial, no vamos a estudiar la segunda va a ser vista más adelante en otra sesión. Esta se da entre 1760 a 1860, siglo XVIII y siglo XIX. Es un proceso de cambios constantes y también de crecimiento económico continuo promovido por la burguesía y que va a ser iniciada en Inglaterra. ¿Sí? La primera revolución industrial ocurre solamente en Inglaterra durante el siglo XVIII. ¿Sí? Nada más, en el siglo XVIII. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre en Inglaterra? Porque en Inglaterra hay un crecimiento demográfico, hay mayor población y como ustedes saben, a mayor población hay más necesidades. Hay más necesidades. Empieza a lograr tener nuevas materias primas, nuevas técnicas agrícolas, se intensifica mucho el cultivo de algodón, porque recuerde usted que una necesidad que tiene la población es la vestimenta, ¿no? Y la vestimenta implica, pues, buscar materias primas, como el algodón, procesarlas y convertirlas en prendas. La búsqueda de nuevas fuentes de energía y también la acumulación de capital y la búsqueda de expandirse en el mercado mundial por parte del burgués. ¿Cuáles son las características? Vamos a tener dos fuentes de energía, el carbón y el vapor. A ver, el carbón. ¿De dónde se extrae el carbón? El carbón se extrae de las minas. De las minas. Se extrae de las minas, inclusive hasta hay explotación infantil, ¿no? En las minas habrá explotación infantil. ¿Por qué niños? Porque los niños son usados como personas pues que son pequeñas, frágiles y pueden entrar a estos conductos tan delgados, tan estrechos que hay en los socavones, ¿no? Acá hay una explotación infantil. Ujú. Y el carbón, como ustedes sabrán, libera energía. Cuando tú el carbón calientas, cuando el carbón tú lo calientas, eh, va a generar pues la posibilidad de que algo que tú logres pues utilizarlo de una máquina, por ejemplo, el ferrocarril. ¿Cómo se desplaza el ferrocarril, la locomotora? Porque en su motor habrá pues esta fuerza del carbón, que el carbón lo que hace es permitir liberar energía. Igual que el vapor de un estado líquido del agua termina siendo
a un estado gaseoso. De un estado líquido termina en un estado gaseoso, ¿no? Esto ocurre cuando tú calientas el agua hasta 100 grados centígrados, ¿no? Cuando llegue, ¿no?, a 100 grados centígrados, el estado del agua cambia de líquido a gaseoso. También se busca nuevas materias primas como el hierro. El hierro termina siendo convertido en este cuerpo de la máquina, en el armatoste, su armatoste, ¿no? O sea, su estructura, ¿no? Su estructura. Y el algodón, ya comenté, ¿no? Viene a ser la materia prima que permite la elaboración de la producción textil. Industrias hegemónicas. La industria textil es una de ellas, la más importante, y también empieza a abrirse paso poco a poco la industria siderúrgica, la producción de acero. Pero también hay una revolución de transportes y telecomunicaciones, ¿no? Transportes, la locomotora, el barco a vapor. En las telecomunicaciones está el telégrafo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el invento más importante es esta máquina. Esta máquina es mejorada, ¿ya? Es la máquina de vapor, creado por James Watt. Él perfecciona esta máquina de vapor, la perfecciona a partir de la máquina de Newcomen, ¿ya? La máquina de Newcomen es la primera máquina de vapor que realmente se creó, pero Watt lo mejora, incorporando una cámara separada para conservar el vapor, sentando las bases de su aplicación industrial. También tenemos una hiladora. Esta hiladora le van a llamar Jenny, ¿no?, que es el nombre de la esposa del inventor, que es James Hargreaves. Esta máquina de hilar, es una máquina de hilar, va a ser inventada en 1764. También hay una revolución de los transportes y comunicaciones. Como ya mencioné, aparece la locomotora. La locomotora va a ser creada por George Stephenson. Stephenson crea la locomotora a partir de la observación de estas pequeñas, vamos a decir, máquinas que sirven para transportar el carbón, ¿correcto?, de las minas, ¿no? Entonces, a partir de estas pequeñas máquinas sobre ruedas que sirven para poder llevar, ¿no?, llevar el carbón, de ahí viene la idea de crear la locomotora. La primera locomotora se llamó la locomotora Rocket, ¿ya? La locomotora Rocket. Sí. Luego viene el barco a vapor creado por Robert Fulton, ¿sí? Creado por Robert Fulton, y también la creación del telégrafo. El telégrafo, ¿no? El telégrafo es el que permite la comunicación a grandes distancias, una comunicación a partir de algunos signos. Estamos hablando de lo que viene a ser después el código Morse, ¿no? ¿No? Son todas esas innovaciones y claro, también hay que recordar lo que dije hace un rato, ¿no? La explotación infantil, especialmente femenina, ¿no? Porque las niñas son más delgadas que los hombres, así que mayormente existe una explotación femenina, ¿no?, en los socavones. En general infantil, en general infantil. Bueno, bueno, consecuencias. ¿Qué consecuencias genera? Pues la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a buscar chamba en las ciudades, crecimiento de las ciudades, Londres, Liverpool, Liverpool, Manchester, por ejemplo, ¿no? Empieza a surgir la ruina de los talleres artesanales. Y acá, justamente en los talleres artesanales, vamos a ver un punto, ¿no? En nuestro borrador.
En esta primera revolución industrial se produce la ruina de los artesanos y se forma un movimiento como consecuencia. Este movimiento tiene un líder. Este líder se llama Ned Lut. De ahí viene el nombre de el famoso movimiento ludita. ¿Qué hace el movimiento ludita? Destruye las máquinas. Destruye las máquinas. El movimiento ludita se encarga de destruir las máquinas porque ellos creen que la máquina reemplaza al hombre. Entonces, como la máquina reemplaza al hombre, la culpa de todo esto lo tiene la máquina. Pero en el fondo, pues no. En el fondo no es así. En el fondo, lo que va a ocurrir es que el que está detrás de toda esta situación viene a ser el burgués, ¿no? La burguesía. La burguesía es el que se encarga de invertir todo este proceso. Ujú. Todo este proceso. Bueno, ¿qué otras cosas? Hay duras condiciones laborales, explotación femenina e infantil, el sujeto del proletariado, aparece el movimiento obrero, los sindicatos, y en torno al tema de los sindicatos, ¿ya? Los obreros se organizan, forman los primeros sindicatos. Estos sindicatos tienen su nombre, y esto ha sido pregunta de examen de admisión San Marcos. Se llaman los trades, así se escribe, ¿ah? Los trades unions, ¿ya? El nombre de los primeros sindicatos se llama trades unions. Y en Inglaterra también empieza los obreros buscan representación política y quieren ser parlamentarios. Entonces, estas aspiraciones ya políticas de los obreros, que se va a notar más en el siglo XIX, en la mitad, hace que ellos elaboren un documento. Se elabora la Carta del Pueblo. La Carta del Pueblo, así se llama el documento, ¿no? La Carta del Pueblo. Es un documento donde piden al Parlamento británico que se les otorgue esos derechos. Pero evidentemente el Parlamento no acepta esto, y entonces se va a originar protestas, ¿no? Esto genera protestas por parte de ellos. Ya esto se va a conocer con el nombre de el movimiento cartista, así se llama. Movimiento cartista porque proviene de la Carta del Pueblo. Ujú. Listo. Entonces, esas son las cosas que hay que conversar sobre la primera revolución industrial. Sobre estas cosas, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Para pasar al último tema. Pónganme en el chat si todo está conforme. Todo claro, profe. Ok. Pasemos al último tema. Restauración. ¿Qué viene a ser la restauración? Bueno, es la respuesta conservadora de los reyes. Recuerde usted que los reyes son los que han llegado pues a derrotar a Napoleón, ¿no? Esta es la restauración, vamos a poner que es la respuesta. Es la respuesta conservadora. La respuesta conservadora al avance de las revoluciones.
Este periodo de defensa, intento de reimplantar el antiguo régimen en Europa Occidental. Las monarquías quieren volver a restablecer el antiguo régimen, pero es complicado, ya fue, ya tuvo su, ¿no? De raíz la han derrotado. Entonces es un intento de manotoso abogado de volver a lo anterior. Y bueno, en 15 años te va a producir estas cosas, en 15 años. 15 años nada más. Entonces lo que hacen los monarcas es también enfrentarse a los movimientos liberales. Se enfrentan a las ideas liberales. Entonces eso va a ser algo que va a lograr caracterizar, ¿no? a Europa en ese tiempo, ¿no? A Europa en ese tiempo. Muy bien. ¿Cómo se expresa esta restauración? Como se dice, restauración significa volver a una situación anterior, restaurar el pasado. Cuando Napoleón Bonaparte es derrotado en la batalla de Waterloo y lo llevan pues a la isla de Santa Elena, allá en el África, los representantes de las monarquías se van a reunir, se reúnen en un congreso en Viena, en Austria. Esta reunión va a ser impulsada por este señor, el canciller de Austria, Clemens von Metternich. En este Congreso de Viena, ¿qué es lo que hace Metternich? Es buscar que los monarcas, en esa reunión, se busca que los monarcas vuelvan a ser reyes de sus países originales, ¿no? Se busca reestructurar el mapa europeo. Se busca reestructurar el mapa político europeo. Como ustedes saben, Napoleón avanzó por todos lados, empezó a invadir España, Rusia, Holanda, Alemania, Polonia, muchos territorios ocupó, y entonces como que quedó, como Napoleón Bonaparte fue derrotado, entonces el mapa tuvo que reestructurarse, reordenarse, el mapa político europeo, y para eso se hizo el Congreso de Viena, para poder lograr modificar las fronteras que Francia tenía, que Francia había expandido. Inclusive, había una posibilidad de disolver a Francia. Se quería acabar con Francia, se quería que Francia ya no exista. Pero como estas monarquías también tienen rivalidades entre sí, no van a, algunas de ellas no aceptan esto, por como una especie de contención, ¿no? De contención. Inclusive, hasta habrá un delegado francés que es invitado al Congreso de Viena. ¿Qué principios tenía la restauración? Ellos decían, la legitimidad. La legitimidad, no es posible la paz sin un monarca legítimo, ¿no? Y ese monarca legítimo, ¿quién lo provee? Dios. Lo provee Dios. Dios es el que designa quién son los monarcas. Entonces, ese es el principio de legitimidad. No es posible la paz en Europa Occidental sin un monarca legítimo. Responsabilidad. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. Intervencionismo. Para restaurar una monarquía en peligro por una revolución. Es decir, la monarquía debe ser restablecida y hay que intervenir si es necesario para acabar los avances revolucionarios. Y también cualquier tipo de litigio internacional, problema territorial, se tiene que tener la posibilidad de establecer una cumbre, un congreso, una reunión. Debe haber árbitros para la solución de problemas internacionales. Entonces, esos son los principios de la restauración. Acá, por ejemplo, vemos una caricatura en donde Napoleón Bonaparte retira de la mesa a Luis XVIII. Acá está Napoleón sacando a Luis XVIII de la mesa del Congreso de Viena. ¿Por qué? Si queremos ser detallosos, cuando el Congreso de Viena empieza a funcionar,
Esto ocurre cuando Napoleón es llevado preso primero a la isla de Elba, ¿no? Y ahí ya las monarquías se reúnen. Cuando se estaba llevando a cabo los días de estas cumbres, los días de esta cumbre, el Congreso de Viena, Napoleón se escapa. Y el rey que había en Francia, que es Luis XVIII, que es el sobrino de Luis XVI, él ya había logrado entrar a gobernar Francia, Luis XVIII. Pero al enterarse de que Napoleón se escapó, al toque él, ¡pim!, se va. Y Napoleón vuelve a gobernar durante los 100 días que dije, ¿no? Por eso se habla de esa caricatura. Bueno, otra cosa que ocurre en estos 15 años de restauración. No solamente la decisión va a ser política, de reestructurar el mapa europeo, de reimplementar a las monarquías, sino también se busca formar un bloque militar. Un bloque militar que acabe con todo intento de lucha liberal en Europa Occidental. Y lo va a promover Rusia. ¿Ah? Está, por ejemplo, Alejandro I. Alejandro I viene a ser el zar de Rusia. ¿Ah? Él lo promueve, junto con el apoyo de Austria, de Prusia, ¿no? Este bloque militar se llama la Santa Alianza, ¿no? Que tiene como ideal defender los principios de la Iglesia Católica. Es una alianza monárquica, militar, religiosa, para sofocar todas rebeliones liberales, ¿no? La Santa Alianza. La Santa Alianza es un bloque militar que interviene en cualquier lugar de Europa Occidental donde se esté desarrollando movimientos liberales. Inclusive la Santa Alianza quiere meterse en el Perú, quiere meterse en América, chicos, cuando se produce la independencia tanto por San Martín como Bolívar, ¿no? Es lo que va a ocurrir. Bueno, a ver. Luego, acá vemos una caricatura anónima, ¿no? En donde el zar de Rusia y el emperador de Austria, estos dos que están acá, empujan al rey de Francia, Luis XVIII, a intervenir en España, ¿no? ¿No? España, pues España pierde sus colonias, como ustedes saben, Perú, México, y es ahí donde los franceses, donde los rusos, donde los austriacos van a buscar intervenir acá en España y acabar con lo que está sucediendo en América, ¿no? Bueno, línea de tiempo. Ya empezamos a observar la parte final. Hemos trabajado todo el siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XVIII se da el surgimiento de la Ilustración. En la segunda mitad del siglo XVIII se da el despotismo ilustrado, la independencia de 13 colonias, la famosa Revolución Francesa, y los inicios del siglo XIX, el Imperio Napoleónico y la Restauración Europea. Con esto entonces hemos llegado a culminar, ¿no? A culminar lo que viene a ser nuestra clase de hoy. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran saber, algo que quieran preguntarme. ¿Alguna duda? Si no digan conforme, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor? Manifiéstense, por favor. ¿Dudas, inquietudes? Todo claro, profe. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, vamos entonces a pasar a revisar las preguntas, ¿ya? ¿Correcto? Las preguntas que toca en esta semana número 10.
Ok, entonces se les va a dar unos minutos para que puedan ustedes revisar con calma sus preguntas, ¿sí? Son las 6:37, unos 4 minutos para que vean su práctica, ¿ya? Ok, vean sus preguntas. Muy bien, vamos entonces a retomar. Vamos a ver las claves. Espero que puedan marcar en el chat las respuestas y vamos a empezar. A ver, dice, sostenemos que como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por un creador, por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar a ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias. La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones.
encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Declaración unánime de los 13 Estados Unidos de América, 1776. Del texto anterior se puede afirmar que inició la guerra contra Inglaterra según lo acordado en el Consejo de Filadelfia, apoyó la firma del Tratado de Versalles reconociendo la economía de Estados Unidos, manifestó la necesidad de una constitución que desconociera al rey Jorge III, expresó los principios de los colonios norteamericanos contra el dominio inglés, exigió su incorporación como Estado autónomo como parte de la Gran Bretaña. ¿Qué clave creen que es, chicos? De todo lo que se ha leído. ¿Qué clave es? En la pregunta 1, ¿qué clave creen que es? ¿Qué dicen? Ahí marcó Daniel. La B dice. La B. En la B dice, apoyó la firma del Tratado de Versalles. ¿Qué? Acuérdate que el documento de Versalles es 1783 y el documento que se ha leído es de 1776. ¿Ah? No es la clave, mi estimado. ¿Cuál es la clave? A ver, la clave, la 1, ¿qué dice? Esa es la acta de la Declaración de la Independencia. Si es el acta de la Independencia, ¿qué clave será? Será la clave, a ver, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí? Muy bien, Camila. Correcto, es la D. ¿Sí? 1 es la D. Excelente, Camila. Muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. El despotismo ilustrado fue la nueva forma de gobierno asumida por algunos monarcas europeos ante el temor de una revolución por el avance de la Ilustración, consistente en hacer reformas buscando modernizar el Estado para lograr el bienestar de sus súbditos, basadas en los aspectos más moderados de la Ilustración. Relacionen las monarquías despóticas ilustradas con las reformas que ellos hacen. Tenemos a Prusia, Austria, Rusia, España. Carlos III llevó a cabo la expulsión de los compañeros de Jesús. Catalina II secularizó los bienes de la Iglesia cristiana ortodoxa. Federico el Grande promovió la cultura y abolió la tortura. José II continuó con el proceso de descentralización política. Bueno, eso es sencillo porque ya ni siquiera hay que conocer las medidas, sino relacionar los gobernantes con sus monarquías. ¿Qué clave será? En la 2 es relacionar gobernantes con sus monarquías. ¿Qué clave será? A ver, chicos, en la 2. Manifiéstense. La clave será la C, correcto. Muy bien, Araceli. La 2 es la C. Perfecto. Bueno, pasamos a la 3. A la pregunta 3. Vamos a leer. Dice, la Revolución Francesa fue un proceso dirigido por la burguesía con base popular que puso fin al antiguo régimen y estableció las bases de la edad contemporánea. Las causas que le dieron origen fueron las más diversas, políticas, económicas, ideológicas, climáticas, etc. Respecto a las causas económicas que provocaron la Revolución Francesa, identifique las alternativas correctas. El triunfo de la Guerra de 7 años extendió sus fronteras. Acuérdense que Francia no ganó, perdió Francia. El derroche de la Corte Real disminuyó los ingresos de la caja fiscal. Los gastos de guerra, principalmente contra Inglaterra, lo arruinó. Los excesivos costos en la construcción del Palacio de Versalles, que el Palacio de Versalles decían que se construye en esa época. A ver, ¿qué clave cree que es? Sencilla, en la 3. ¿Qué clave cree que es? En la 3. Vamos, chicos. ¿Qué clave son las causas económicas? Ahí se anima a colocar, ahí dice la D de dedo.
¿Será la D de dedo? Correcto, la D. La 3 es la D. Muy bien. Vamos a la 4. Vamos a la 4. Dice, la tercera etapa de la Revolución Francesa corresponde al gobierno de Napoleón, quien se coronó emperador en 1804. Buscó convertir a Francia en la primera potencia de Europa. Se expandió territorialmente desafiando al poder británico en el continente. Para lograr este objetivo, Napoleón enfrentó a los líneas suspensivas, pero fue vencido. Posteriormente, líneas suspensivas. Acto seguido, ordenó establecer líneas suspensivas para afectar su economía. ¿Qué será, ¿no? Lo que debemos colocar en esas líneas vacías? ¿Qué clave será? En la 4. La 4 está un poquito difícil, porque hay algunas cosas que no hemos comentado en clase, pero no sé si alguien puede lograr tantear con la última idea. La última idea sí hemos hablado en clase. ¿Alguien se anima? Con lo último, la última parte, la última línea suspensiva, ahí sí lo podemos entender. Cuando dice ahí bloqueo. ¿Ah? La 4 es la A. ¿Ya? La 4 es la A. La 4 es la A. Bien, la última pregunta. La última pregunta. Dice, el hecho trascendental de la primera revolución industrial radicó principalmente en que se pasó de la producción artesanal realizada por individuos, lo estoy leyendo, o pequeños grupos en el ámbito doméstico, a una producción realizada por grupos burgueses en fábricas mediante la utilización de maquinaria industrial que terminaron por consolidar el capitalismo. Respecto a los factores que impulsaron la primera revolución industrial, señala de verdad o falsedad. ¿El proceso se originó a mediados del siglo XVIII en Prusia y en Francia? No, eso es falso. Porque esto empezó ¿en dónde? Se dio en Inglaterra, ¿ya? No se dio ni en Francia ni en Prusia. ¿El uso de la máquina de vapor influyó en la innovación tecnológica? Sí. ¿El crecimiento demográfico remitió a ampliar su consumo interno? Sí. ¿La revolución agrícola redujo la acumulación de capital de campo? Falso. La clave de la 5 es la C. ¿Ya? La 5 es la C. Ok. Listo. Entonces con esto estamos acabando nuestra clase de la semana 10. Ya han pasado 10 semanas. Espero que todos estén muy bien. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.